Hola a todos. Cuando hablamos de liderazgo, para mí la sencillez y la pertinencia son claves. Los buenos líderes son capaces de presentar conceptos complejos y consiguen, junto con su equipo, ponerlos en práctica para alcanzar los objetivos que se proponen. Los grandes autores en materia de liderazgo, los que marcan la diferencia, los que cuentan, lo saben hacer también. Son grandes líderes en su campo. Saben separar el grano de la paja, extraer conceptos e ideas que son los que realmente marcan las diferencias y presentarlos de forma sencilla y directamente aplicable en el día a día. Es lo que consiguieron Blanchard y Johnson en este libro, vendido a más de 15 millones de copias, traducido en 40 idiomas y que seguramente es uno de los libros de management más famosos del mundo. Además, para mí, aunque se publicó hace más de 40 años, este libro es de obligada lectura, porque aporta claridad y sentido común a la hora de comprender lo que es la esencia del liderazgo. Y para huir de modelos más complejos o más idealizados, que quedan muy bonitos en el papel, pero no existen en la realidad. Este libro pone los cimientos sobre los cuales se debe construir las demás habilidades de liderazgo. Si un líder no sabe hacer esto, difícilmente podrá hacer el resto. Vamos a ver en qué consiste. El papel de un manager consiste en maximizar el potencial de sus colaboradores. Parece una evidencia, sin embargo, la realidad muestra, hoy en día, incluso 40 años más tarde, que muchas empresas son ciegas a la hora de aplicarlo. En efecto, muchos managers no ven o no saben cómo resolver la relación entre resultados de negocio, resultado financiero y la gestión de sus empleados. Unos se inclinan por cuidar o proteger demasiado a las personas. Otros, sin embargo, solo piden resultado, exigen, no quieren saber cómo las personas consiguen estos resultados. En los dos casos es un error. Obvian la relación de causa-efecto siguiente. Los resultados se consiguen gracias a acciones eficaces y la eficacia de estas acciones depende de las competencias y las actitudes de las personas. No hay otra. Si no ponemos el foco en mejorar las competencias y actitudes de las personas, no conseguiremos acciones eficaces y nuestros resultados serán pobres, inexistentes o no al nivel que queramos. Y todo esto pasa por fijar objetivos muy claros, reforzar las competencias y actitudes que van en esta dirección y mejorar o corregir las actitudes o competencias que no van en esta dirección. Así de sencillo. Los objetivos de un minuto. Es un concepto interesante que reúne dos principios fundamentales. El primero es el siguiente. Para que un objetivo sea eficaz, tiene que ser corto y muy claro. Lo que proponen los autores es que se debería poder explicar en no más de un minuto y ser muy concreto, muy descriptivo para poder recordarlo y medirlo fácilmente. Conviene huir de demasiados tecnicismos, términos confusos, abarcando demasiadas cosas. Al ser así, demasiado amplio, ambicioso o impreciso, las personas no saben muy bien qué alcanzar y no se motiva. El segundo principio es que fijar objetivo consiste en aplicar la ley de Pareto del 80-20. Es decir, 80% de los resultados normalmente suelen depender de 20% de objetivos prioritarios. Al forzarnos a explicar un objetivo en un minuto o algunos objetivos en unos cuantos minutos, nos obligamos a centrarnos en prioridades que aportan valor, que realmente tienen un impacto en los resultados. El feedback positivo de un minuto. Los autores ponen el foco aquí en la importancia de dar feedback positivo a las personas, lo que llaman en el libro elogio, un término no muy adecuado desde mi punto de vista, pero lo importante es quedarse con el concepto de reconocer lo que la gente hace bien y decírselo. Como para los objetivos, consiste en ser rápido y concreto, de tal forma que se puede hacer a menudo y que
Hay que hacerlo en el momento en que se observa algo que merece la pena ser resaltado. Consiste en estar atento, en observar, o al menos poner los mecanismos para saber lo que hacen sus colaboradores, informándoles, contando con su colaboración, por supuesto, y sorprenderles, dándole feedback positivo sobre acciones, competencias, actitudes que son buenos y ayudarán a alcanzar los objetivos fijados. Es muy importante no esperar los resultados y poder dar feedback sobre competencias positivas que permitirán alcanzar los resultados positivos. Recomiendo hacerlo con personas recién contratadas, las que aprenden. En efecto, muchas veces estas personas estamos más por corregirlas. Entonces, es mucho mejor darle una sorpresa y decirles las cosas positivas que están haciendo. En efecto, los autores resaltan que, por ejemplo, en los parques acuáticos se enseñan a los delfines o las orcas, dándole cada vez más peces conforme vayan saltando cada vez más alto. El feedback correctivo o de mejora de 1 minuto. También es importante dar a las personas el feedback correctivo, lo que llaman en el libro reprimenda, lo que es un término no muy oportuno, un poco del siglo XX, como lo es la obra, pero lo importante es la idea. Cuando un colaborador hace algo en detrimento del alcance de los objetivos de la empresa, del equipo, o en su propio detrimento, conviene señalárselo. Y en el espíritu del libro, mejor hacerlo corto, describiendo bien los hechos, lo que se piensa al respecto y las consecuencias negativas que pueda tener. Y mejor hacerlo en el momento en que se observa o se tiene conocimiento del comportamiento. Si no puede ser así, no esperar demasiado, de tal manera que esté fresco en la mente del interesado. Y para que sea eficaz, es importante apuntar a las acciones, no a la persona. Hacerle sentir que se le valora, se le respeta, y estar abierto al diálogo para poder oír su opinión con la intención de desarrollo mutuo y no de castigo. Y muy importante, cerrar el tema, pasar a otra cosa, para evitar cualquier malestar o resentimiento, creando una verdadera cultura de feedback, de tal forma que sea completamente natural. Conclusión. En una de las conferencias que Ken Blanchard suele dar a directivos resaltaba: la actividad que menos tiempo consume y la más importante es hacer coaching diario a su equipo. Es así que se expresa el liderazgo de servicio y es tan crucial para la gente. Personalmente, en los seminarios que animo, en los procesos de coaching que llevo, muchos managers me suelen decir que les falta tiempo para gestionar las personas, para gestionar el propio equipo. Con un poco de malicia les pregunto, pero entonces, si no les dedica tiempo a ellos, ¿a qué te dedicas? Es esencial comprender que como manager, como líder, nos expresamos a través de nuestro equipo. Nuestro propio éxito depende del éxito del equipo, de cada uno de sus miembros. Y por lo tanto, es fundamental dedicar tiempo al equipo. Blanchard y Johnson con este libro no solo nos los recuerdan, sino que nos muestran cómo hacerlo, apoyándose en 3 pilares claves del liderazgo: objetivos claros, feedback positivo, feedback de mejora, los cuales tienen que ser cortos, concretos, precisos y cercanos a la gente. Y así todo se vuelve posible. Es posible hacerlo para todos y a menudo. Y aquel secretos, como en muchas maestrías, no consiste en hacer más, sino en hacer diferente, en hacer lo que cuenta. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.